Ok, bueno, seguimos con el tema 3 del desierto. El tema del desierto es un tema que tiene mucha vastedad, o sea, es bastante amplio. Es un tema que verdaderamente es indispensable sentarnos con quietud y analizarlo. Hoy perfectamente es un ejemplo de esto. Hoy me puse a escuchar nuevamente la enseñanza de John Bevere, el pastor que el Señor le dio estos talleres. Y realmente el Señor me hablaba a mí acerca de mis experiencias en los últimos 4 o 5 años y me mostraba los diferentes escenarios que yo viví y la forma en la que yo pensaba, la forma en la que yo actuaba, la forma en la que yo sentía, la forma en la que yo veía la vida. Y me di cuenta de algo. Yo creo que ninguno de nosotros aquí está imaginando tan siquiera lo que está por venir o lo que viene más adelante. No sabemos cómo va a manifestarse el año próximo. No sabemos lo que va a pasar dentro de 2 o 3 años. No sabemos cómo vamos a estar, no, o en qué vamos a estar, o dónde vamos a estar, o en qué condición vamos a estar. No tenemos la más mínima idea. Y nosotros simplemente asumimos de que todo va a estar bien, de que las cosas van a avanzar, de que la vida va a seguir, pero realmente no nos damos a la tarea de imaginar, ni siquiera de contemplar las posibilidades de lo que podría llegar a representar nuestro futuro. Ahora, está bien no afanarnos por estas cosas porque el Señor mismo nos dice que no nos afanemos. Sin embargo, tampoco buscamos del Señor para que nos dé instrucciones con respecto al camino que deberíamos caminar. Nosotros hacemos planes. De hecho, hay un dicho que dice, uno propone y Dios dispone. Pero a mí me parece que es importante que entendamos que si nosotros logramos llegar a entender de que nuestra vida depende no de nosotros, sino de Dios, entonces nuestra dependencia al estar de Dios es importante que entendamos que entonces tenemos que buscarlo a Él para que Él nos guíe. Entonces tenemos que ir a Él para que Él nos diga, Señor, ante esta situación que está presentándose, ¿cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo creo que nadie hace eso. Yo creo que nadie aquí, bueno, si hay alguien aquí que lo haga genial y siga haciéndolo, pero la vasta mayoría de la iglesia nunca nos han enseñado a interactuar con Dios al punto de que el Señor nos instruya en nuestro camino, que el Señor nos prepare ante adversidad, que el Señor nos diga, Jerry, vienen tiempos de este tipo y usted va a dedicarse a esto. Después le doy más información. Venga, ven, esté viniendo donde mí porque le voy a estar dando información. Ese tipo de relación nunca la hemos cultivado. Y en la iglesia no se nos cultiva eso. En la iglesia perdón, no se nos enseña eso. Simplemente se nos enseña que hay que participar, que hay que servir, que hay que estar involucrados en la iglesia, pero nada más. Nunca hemos avanzado a un nivel de conexión tan íntima, tan directa, tan personal y tan real, tan vívida, tan, 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 tan tangible con Dios, como para que Dios nos instruya y nos advierta de los peligros que están delante de nosotros para que tomemos decisiones adecuadas. Y parte del desierto es ayudarnos a entender que esa debería ser nuestra realidad, que nosotros deberíamos llegar a tener un nivel de comunicación con Dios tan grande, pero para llegar ahí es que nosotros primero tenemos que dejar de ser quienes somos, porque la persona de la cual venimos en nuestro pasado tiene que ser transformada. Aquí en este grupo hemos hablado de la transformación, hemos hablado de lo que significa estar en el espíritu, hemos hablado de lo que significa estar en la carne, hemos hablado de las mentes dormidas, de las mentes que no están activas, pasivas. Hemos hablado de tantos temas relacionados con esto. Y es indispensable que entendamos que el Señor está lanzando voces al aire, está gritándole a su iglesia, es tiempo de despertar, pero su iglesia a veces está tan dormida que escucha el mensaje y se le olvida, que escucha el mensaje y, por ejemplo, ya una semana pasa y no se acuerdan. ¿Por qué? Porque no están activamente buscando a Dios, porque no están orando en todo momento, no están siguiendo las instrucciones en su palabra que dice orar en todo momento con ruego y súplica. Vean, si ustedes pasan metidos con el Señor les va a hablar. Pero si ustedes se desconectan de Dios y se conectan solo con su realidad natural, eso es lo que va a haber en su vida.
No se asusten si entonces va a venir prueba y prueba y prueba y prueba y prueba y ustedes otra vez viniendo donde el Señor pidiendo ayuda, auxilio, socorro, sálvame, dame alguna solución porque no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque no fuimos activos, no fuimos constantes. Y al no ser constantes, al no ser activos, pues obviamente no vamos a saber lo que el camino trae por delante, no vamos a estar prevenidos y no vamos a estar preparados y nos vamos a encontrar en rutinas dolorosas. Nos vamos a encontrar después, y eso es una vez que yo le hablaba a una persona en la iglesia, yo le decía, después usted se queja, pero no haces lo que tenés que hacer. Eso es como la persona que le dicen que tiene que tomarse una medicina, un tratamiento, y no se lo toma, y no se lo toma, y no se lo toma. Bueno, entonces, ¿qué resultado esperas obtener? No puedes obtener resultados sobrenaturales en tu vida y celestiales si no haces cosas diferentes. Y el desierto es cuando Dios dice, ah, sí, ahora lo vamos a hacer a mi manera. Y el Señor a través del desierto te arrincona, literalmente te pone contra la pared y te dice, o lo hacemos a mi manera o vas a sufrir aún más. No porque el Señor esté trayendo sufrimiento, no, sino porque las circunstancias están dadas para que nosotros no tengamos otra opción que rendir nuestro orgullo, poner abajo nuestro orgullo y decir, Señor, te necesito, estoy haciendo algo mal, ¿qué es lo que tal vez ni siquiera estoy haciendo? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Guíame, instrúyeme. Y el Señor va a esperar hasta que tu corazón realmente esté donde tiene que estar para empezarte a hablar. Por eso hay gente que me ha dicho en la vida, pero de ahí, a mí Dios no me habla. No, no es que no te está hablando. No es que Dios no está hablando. Dios está hablando y está hablando clarísimo. Lo que pasa es que no estás en sintonía con Dios. Primero tienes que pasar por un proceso de sintonizar a Dios en tu vida. Y eso a veces toma semanas, a veces puede tomar meses. Pero si tú persistes y si tú dices, yo no me muevo de aquí hasta que tú me hables, entonces llegará el momento en donde empiezas a percibir el mensaje de Dios a través de cualquier método que Él decida hablarte. Y te vas a dar cuenta que es Dios porque te vas a dar cuenta que lo está haciendo en una línea tan privada, tan personal, tan específica, que nadie más la conoce. Solo Dios puede saber cómo hablarte de esa manera para que tú sepas que Él es Dios y que te está hablando. Y soy testigo de esto. A mí nadie me puede venir a decir que eso es fantasía. Yo soy testigo y evidencia de eso. Y hoy estoy viviendo las evidencias de esto. Por eso es que vengo con voz, con una voz en el desierto, porque literalmente estoy pasando un desierto yo mismo en este momento. Pero lejos de ver este desierto, con tristeza, con angustia, con aflicción, lo estoy viendo con alegría, con esperanza, porque estoy entendiendo el propósito para el cual estoy aquí y le doy gracias a Dios de que estoy aquí, porque les digo algo, si este desierto no estuviera aquí, yo no tendría propósito en Dios. Es el desierto el que me está confirmando que tengo un propósito y por eso tengo que pasar por el desierto. Porque Dios te agarra de un lugar para llevarte a otro, pero necesita que tú cambies, que tú seas otra persona, no seas la persona que eras al inicio, sino que ese proceso de transformación del cual también hemos hablado aquí, se ejecute en tu vida para que cuando llegues a donde tengas que estar, llegues preparado, llegues con la actitud, la mentalidad correcta. El problema es que nosotros mismos somos los que nos boicoteamos. Tomamos posturas de no, no, es que yo no tengo por qué estar en eso, es que yo no tengo por qué estar aguantando esto. No, 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 no. Y en lugar de ir a orar, tomamos decisiones con el hígado y a veces las justificamos pensando que son decisiones que Dios nos está mandando tomar sin darnos cuenta que no están en línea con la palabra. Hoy vamos a hablar de todo esto y en realidad es solo un tema el que vamos a hablar hoy. La agenda del desierto para hoy es bueno, ya hablamos del discernimiento de los tiempos. En el episodio uno hablamos también qué es el desierto. En el episodio uno hablamos también de nosotros en el desierto, cómo nos comportamos, lo que sentimos, lo que pensamos mientras caminamos en el desierto. En el 2 hablamos del propósito del desierto y lo que prolonga el desierto. Recuerden que eso lo hablamos la semana pasada. Es indispensable y yo los invito a que tengan esto muy fresco. Si están pasando por un desierto,
es una etapa de estudio, una etapa de análisis, una etapa de ir con el Señor y pedir entendimiento, comprensión del momento en el que están y el por qué y el para qué y qué es lo que Dios quiere para ustedes, qué es lo que Dios necesita que ustedes hagan o que inclusive dejen de hacer. Es indispensable que tengamos esto muy claro, muy en tiempo real, muy activamente delante de nuestros ojos, como un manual. Porque lo que ocurre muchas veces es que nosotros vemos el desierto como un momento de sufrimiento y a veces lejos de contribuir con Dios para que podamos crecer, para que podamos madurar durante el proceso, el cual es el propósito, y ahora lo vamos a ver, más bien nos rebelamos en contra del propósito, más bien terminamos con nuestra actitud y nuestro carácter y nuestra carnalidad, terminamos expandiéndolo, haciéndolo cada día más largo, haciendo cada día que el desierto se haga más duro, más difícil. Y en ocasiones, ¿sabe qué? Tal vez el Señor, por misericordia, dice, ok, ya, suficiente desierto, ya vi que esta prueba no la vas a ganar. Y te da un break, pero más adelante viene otra prueba aún más fuerte, aún más difícil. ¿Por qué? Porque el Señor no va a dejar de cumplir su propósito en tu vida. Así que hoy vamos a hablar acerca de el proceso. Entender el proceso es indispensable. Siempre pensamos que estamos listos antes de estarlo. Nosotros no somos los que determinamos que ya estamos listos. No, es el Señor. Es en el tiempo del Señor. Es lo que el Señor ve, es lo que el Señor entiende, es lo que el Señor sabe. Nosotros olvidémonos de nosotros. Por eso es importante ir a buscarlo a Él. ¿Para qué? Para que Él nos muestre, para que Él nos diga, nos instruya y nos ayude a prepararnos para que estemos listos de acuerdo a su perspectiva. Pero si nosotros vamos a ser los jueces de lo que nosotros consideramos es bueno o es malo, está correcto, no está correcto, me sirve, no me sirve, lo necesito, no lo necesito, estamos listos, estamos fritos, porque nosotros no tenemos ni la sabiduría, ni el discernimiento, ni el conocimiento, ni el entendimiento para poder realmente operar de acuerdo a Dios. Sencillamente no funciona así. Eventualmente vamos a hablar del proceso o de la parte del refinamiento de nuestra vida, refinados por el fuego. Todo este mensaje es importante que lo veamos, iglesia, porque es fuerte entender esto, pero es necesario, es indispensable. Yo lo considero así y lo digo como una persona, de nuevo, que estoy pasando por un desierto, pero el Señor me está reeducando por completo. Doy testimonio de eso. El Señor está reeducándome por completo mi percepción del desierto y yo estoy seguro de que muy pronto veremos el testimonio y podré dar el testimonio. Pero más allá del testimonio de este desierto, lo que les quiero decir es esto. Esto es personal y esto es individual. Y cada uno de nosotros que estemos pasando por un desierto, necesitamos entender el propósito de ese desierto. Y la única manera de hacerlo es en oración, es en el lugar secreto. Luego vamos a su palabra conforme el Espíritu Santo nos lleva y nos instruye y el Espíritu nos revela. Pero si nosotros no tenemos esa actitud de ir al Padre, de ir a Él y decirle, Señor, muéstrame lo que yo no estoy entendiendo, muéstrame lo que yo no estoy viendo, créame que va a ser muy difícil. Luego la adaptación, vamos a hablar de la adaptación al desierto, nuestro comportamiento, cómo tiene que ser nuestra actitud, cómo tenemos que ser realmente durante este proceso. Hoy vamos a ver una pequeña parte de eso, pero vamos a ver un ejemplo bíblico muy, muy fuerte de esto precisamente. Y los beneficios del desierto, definitivamente hay beneficios. No en el ámbito natural, en el ámbito espiritual, porque el desierto no está hecho para el ámbito natural. En parte podemos decir que sí, pero está para atacar el ámbito natural, pero para sacar fruto en el espiritual. Porque el objetivo y el fruto del desierto es el lado del espíritu, no el lado de la carne. Doblegar a la carne significa crecer en el espíritu. Y eso es el objetivo también del desierto. Ok, vamos a primero analizar el proceso. ¿Qué es un proceso? Es una serie de acciones o pasos que deben tomarse o seguirse para poder lograr una meta o un objetivo en cualquier cosa en la vida. Nosotros tenemos que tener una serie de pasos para poder obtener algo a cambio como resultado. Por ejemplo, una receta de cocina. Si nosotros queremos hornear un pastel,
definitivamente para llegar al pastel tenés que empezar por tener los elementos, saber cuál es el orden y el método y el procedimiento para que esos elementos terminen convirtiéndose en un pastel. No es como que usted los pone todos juntos por individuales, solitos en una bandeja, usted las mete en el horno y sale un pastel. No, hay un proceso que tenemos que seguir. Es exactamente lo mismo que pasa en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos un proceso, ¿cómo podemos esperar llegar a ser algo más? ¿Cómo podemos llegar a convertirnos en algo más de lo que ya somos? Y el problema con los años, ¿saben qué es? Con los años nos volvemos más tercos, más necios, más cimentados en yo soy así, es que así soy yo. Créame que con Dios eso no funciona. Si usted cree, ah, ya yo estoy muy vieja para eso, ya estoy muy viejo para eso, ya eso no es para mí, eso es para los jóvenes. Mm, mm. Moisés sacó a Israel de Egipto casi 80 años. Así que les digo una cosa, no es acerca de la edad ni de nuestras posibilidades o impotencias, es acerca de Dios. Y créame que Dios puede levantarle a usted en cualquier edad si su propósito es ese y si su corazón está en el lugar correcto. Para Dios, su impedimento, su debilidad es su fortaleza. Entonces, eso de que nosotros nos refugiemos en nuestras impotencias y debilidades es simplemente porque no queremos, no tenemos la voluntad. No sentimos voluntad de hacer lo que Dios puede estar pidiendo de nosotros. Es más fácil buscar la comodidad, lo que creemos que deberíamos hacer. Y eso tampoco es correcto. Esa no es la actitud adecuada. Así que nunca determinemos a Dios desde nuestra perspectiva. Tratemos de someternos a lo que Él quiere, porque nosotros no tenemos un Dios que tiene que adaptarse a nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar a nuestro Dios, indiferentemente de la edad, indiferentemente del padecimiento físico, indiferentemente de si estamos cansados. No hay edad para delimitar nuestra rendición delante de Dios. No es como que Dios espera que usted se rinda antes de los 50 o de los 60, porque Él ya sabe que a partir de los 60 ya usted no se va a rendir más. No, usted se rinde porque Él es Dios soberano y majestuoso. Y Dios puede cambiar su lamento en baile. Dios puede darle a usted energía, aunque usted no la sienta. Dios puede darle en el espíritu tantas cosas que usted ni siquiera se puede imaginar. Y créame que lo que está por venir totalmente es impensable para muchos de ustedes porque no están acostumbrados a pensar fuera de la caja. Así que iglesia, estamos en aguas desconocidas, estamos en aguas y en terreno nuevo, en donde el Señor está a punto de manifestarse en maneras y en formas como nosotros ni siquiera somos capaces de imaginar. Dejemos que Dios sea Dios y nosotros ocupémonos de estar con Él. Por eso la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Cuántos de nosotros permanentemente estamos buscando a Dios? Oiga, a mí esto no tiene nada que ver con religión. Esto es descubrir la riqueza, el tesoro escondido que hay en la espiritualidad, que no tiene nada que ver con la religiosidad, que no tiene nada que ver con la religión. Esto es voluntario. Esto es quién quiere más. Y a veces nos conformamos con tan poco. Y después nos quejamos cuando vienen los problemas. Y después nos quejamos cuando viene el desierto. Así le pasó a Israel. Israel dijo, sí, sí, vámonos de aquí, vámonos de Egipto. Y después estaba quejándose y quejándose y quejándose en el desierto. ¿Cuántos de nosotros seríamos como los que se están quejando en el desierto? ¿Cuántos de nosotros nos quejamos hoy en el desierto? ¿Cuántos de nosotros nos resentimos, nos enojamos, nos frustramos, nos ponemos ansiosos, nos ponemos temerosos, nos da miedo todo? Todo nos da miedo. ¿Y cuántas veces dice la palabra, no temáis, no teman? Iglesia, Dios quiere transformarnos en una persona que no somos. Quiere convertirnos en un pueblo que no somos todavía.
Un pueblo que tiene tan claro a Dios, que camina en un nivel de autoridad, en un nivel de seguridad, en un nivel de paz que muchos de nosotros todavía no podemos ni comprender. Dios es el que está haciendo ese cambio. Dios es el que va a hacer ese cambio. Ni usted ni yo tenemos el poder, ni la sabiduría, ni la capacidad para hacer ese cambio. Solo Dios lo puede hacer. Pero si nosotros no permitimos que Dios cumpla su proceso en nosotros, lo único que vamos a hacer es atrasarlo en lugar de agilizarlo. Y el desierto cumple ese proceso, cumple ese objetivo. Es un proceso por medio del cual Dios quiere transformar a su iglesia. Vamos a ver, Dios te da una promesa en su vida, en tu vida. Dios te dice, vos vas a ir a las naciones, vos vas a servir. Algunos de nosotros caminamos la vida sin una promesa tangible. Nunca nos la dieron o nunca nos hemos dado cuenta si la tenemos. Todos nosotros tenemos una promesa, todos nosotros tenemos una promesa de que Dios va a hacer con nosotros una nación santa, más que vencedores. Están ahí el montón de promesas en la palabra. Y si usted cree en Cristo y usted le entregó su vida a Cristo, todas esas promesas son suyas. Entonces Dios le ha dado una promesa, pero muchas personas ni siquiera las conocen. Se preocupan más por el día a día, lo cual obviamente hay que hacerlo porque hay que atacar el día a día, pero no sacan el tiempo para saber quiénes son, no sacan el tiempo para averiguar qué es lo que Dios ha dicho de nosotros, quién soy yo para Dios. Cuando oran a veces ni siquiera le preguntan al Señor, es solo para pedirle, 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 pedirle. Dios nos da una promesa. Esa promesa tiene que traer a nosotros esperanza, tiene que darnos un despertar a la realidad de nuestro destino en Dios. Tiene que despertarnos a una realidad espiritual. Tiene que cobrar vida en nosotros nuestra espiritualidad, porque nosotros nos damos cuenta de que nuestra realidad física dista mucho de ser lo que dice la promesa que es. A veces Dios nos da, cuando empezamos a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo, nos da verdaderamente una promesa que es personal, que es, te voy a usar en esto, o vos vas a llegar a las naciones, por ejemplo, etcétera. Todo eso está muy bien, pero Dios usualmente te da las promesas cuando todavía no estás listo para recibirla. Y tienes que pasar por todo un proceso hasta que te conviertas en la persona que va a estar lista para recibir esa promesa. El problema es que en ese proceso, nosotros a veces, como ni siquiera estamos conectados con Dios, andamos por la libre en nuestra cabeza y en nuestro ímpetu y en nuestro corazón y cometemos errores que posponen ese resultado. Entonces, pilas, cuidado con eso, por favor. Dios va a confirmarte tu llamado constantemente. Van a venir confirmaciones en tu vida que te van a decir, sí, ese es tu llamado, sí, ese es el propósito de Dios en tu vida, sí, ese es el objetivo de tu vida, tu destino, esa es tu identidad. Entonces ya no vas a tener dudas, ya no vas a tener temor, ya vas a saber que realmente tú tienes un propósito, que realmente tú tienes un llamado, que realmente tú tienes una promesa de Dios para tu vida. Y ahí es donde comienza el proceso. Porque cuando nosotros empezamos ya a entender, yo tengo un llamado en mi vida. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ok, Señor, hágase en mí tu voluntad. Lo que pasa es que el Señor no te va a decir necesariamente todo lo que está por pasar. Muchos de nosotros probablemente dirían, no, Señor, ¿sabe qué? Mejor no. Gracias, estoy feliz aquí como estoy, mejor dejémoslo para después. Yo recuerdo una vez, a los 21 años, que el Señor, yo siempre tuve en mi corazón el deseo de ser como Juan el Bautista. Y tía Ana conoce esta historia, también tío Jorge. Yo les decía, yo quiero ser como Juan el Bautista. Y un día el Señor me habló, me decía, ¿está seguro? ¿Está seguro que usted quiere ser como Juan el Bautista? Yo le dije, Señor, sí, porque mira la pasión con la que él hablaba de ti. Mira, Juan veía algo que nosotros no podemos ver y entendía algo que nosotros no entendíamos. Y yo quiero eso, para poder hablar igual que él, con esa autoridad, con esa seguridad. Él era como que él te conocía a un nivel más profundo, más real. Y me dijo, sí, pero vea esto. Y él me empezó a mostrar el rechazo, el odio, los insultos, todo lo negativo
el aspecto negativo de lo que representaba ser Juan en la tierra en ese momento. Todo el sufrimiento que Juan tenía. Juan por eso vivía solo en el desierto, por el rechazo tan enorme que tenía. Y él tuvo que aprender a lidiar con el rechazo y a no enojarse con la gente por eso, a no ofenderse por eso, a no resentirse por eso. Aquí a nadie le gusta el rechazo. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nos rechazan, por ejemplo, si, si nos damos cuenta de que hubo una fiesta y no nos invitaron, ay, Dios mío, qué deshonra, qué dolor, qué ofensa. Tenemos que aprender como cristianos a nunca, 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 y vuelvo a decir nunca, permitir que la ofensa, permitir que el resentimiento, que la amargura reine en nuestro corazón. No podemos darnos ese lujo, porque eso lo único que va a hacer es contaminar como con aguas negras nuestro corazón, y eso va a abrir puertas para que nosotros no podamos oír la voz de Dios, nos distanciemos de Dios y empecemos a caminar según nuestra perspectiva, lo cual nos va a alejar del propósito de Dios y va a traer nuevos desiertos para que tengamos que otra vez pasar la prueba. Un cristiano espiritual no puede ofenderse con nada, no tiene derecho a ofenderse. ¿Saben por qué? Porque el ejemplo a seguir es Jesús. Y si Jesús, el Espíritu de Jesús habita en nosotros, el fruto de su Santo Espíritu tiene que también florar de nosotros. Si nosotros nos ofendemos, es porque nos dimos el lujo de ofendernos. Yo tengo la autoridad y la decisión de si me ofendo o no me ofendo, de si amo o no amo a pesar de. ¿Y qué dijo Jesús? Perdona a los padres porque no saben ni lo que hacen. Iglesia, es importante que entendamos todo esto, porque los procesos cada día son mayores, son más intensos, porque cada día queda menos tiempo. Cuando inicia el proceso, durante ese proceso desarrollas la fe, número uno, que necesitas. Veamos este proceso, entendámoslo. El objetivo del desierto es para que durante ese proceso de fe, de ese proceso, perdón, del desierto, tú desarrolles un nivel de fe que no tenías antes. Antes de entrar, es más, entraste con una fe en grado 1 y saliste con una fe grado 10. En cuanto a fe, ahora vas a ser otra persona. Si no logras este objetivo de que tu fe se engrandezca, y eso no es algo que lo haces tú, esto es algo que lo logras cuando estás buscando a Dios, cuando estás buscando a Dios, Señor, guíame, instrúyeme en este tiempo de angustia. Muéstrame qué es lo que ha de venir, muéstrame. Y esa interacción, el Señor va a empezar a hablarte y te lo puedo prometer. Cuando Dios te hable, tu fe va a explotar al techo, indiferentemente de lo que esté pasando. Porque nos puede estar pasando lo que sea. Dios nos habla y se acabó el problema. Desarrollarás el carácter que deberás tener. Dios necesita que cuando termine contigo tú tengas un carácter específico diseñado en ti para que logres ser quien tienes que ser para las tareas que están por venir. Porque si no, no puede cumplir su propósito en tu vida. Y el desierto tiene ese propósito de pasarnos a través de un proceso bajo el cual vamos a desarrollar la fe, vamos a cambiar nuestro carácter. Si ahorita tienes un carácter que lo único que produce es distanciamiento con Dios o con la gente. Créeme que al finalizar este proceso, al humillarte delante de Dios, al permitir que Dios cambie todos los hilos secuenciales de tu corazón y de tu mente, tú vas a convertirte en una persona que muchas personas van a querer más bien estar cerca de ellas. Pero esto lo haces en oración, en oración, en oración, en oración. Luego vas a desarrollar también la actitud que Dios necesita en ti. Tienes que entender esto y esto no me voy a cansar de decirlo. A veces siento que el español no me está permitiendo ser claro y conciso y enfático. El proceso del desierto es transformarte, es convertirte en una nueva persona, en una persona que cuando entra, como en una fábrica, entra la materia prima, pero sale.
otra cosa, ese proceso en medio es para darte una actitud que Dios necesita en ti. Él saca de ti una actitud diferente. Yo les voy a ser muy honesto, si no es por Dios, yo estaría vuelto loco con mi proceso, pero he determinado que Dios va a ser el fundamento de mi fe. Toda mi confianza, todo lo que yo puedo dar en confianza, se lo estoy dando a Dios. Y estoy buscándole, estoy aferrándome y dije, Señor, esta es tu batalla. Yo me voy a encargar de buscarte a ti, tú peleala por mí. Y eso es lo que estoy haciendo, iglesia. Y si el Señor me ha hecho terco, que sea terco para eso, para no soltarme de él. Y les puedo decir que el Señor me está hablando con respecto a mi proceso, que el Señor me está instruyendo acerca de errores que cometí en el pasado y ya entendí por qué cometí esos errores, porque mi perspectiva del problema, porque la forma en la que yo veía la vida, nada que ver con la de Dios. Yo nunca me fui de rodillas a decirle, Señor, instrúyeme en el camino que tengo que seguir. ¿Cómo hago para saber que estoy caminando tu camino, no el mío? Yo nunca depuse mi voluntad, mi sabiduría, mi conocimiento y mi entendimiento de la vida para que Dios me instruyera. Yo creí que yo era doña toda y que yo sabía todo lo que tenía que saber para hacer. Y por eso cometí errores y por eso tuve que volver otra vez a pasar otro desierto. Se los digo de todo corazón y con toda humildad. Iglesia, si ustedes no buscan la verdad que solo Dios tiene, ¿cómo van a hacer? Si ustedes no están escuchando la voz de Dios o la están persiguiendo, ¿cómo van a hacer cuando las cosas que están por venir vengan? Este taller está diseñado para darles a ustedes un sentido de urgencia. No porque yo soy fatalista, ni cómo se llama, quiero llevar las cosas a extremos para provocar en ustedes miedo. Al contrario, esto no debería provocarnos miedo, debería motivarnos a tomar acción. Pero ya nosotros somos más que vencedores. Estamos del lado que gana. Lo único es que si no hacemos lo que Él espera y que Él quiere que hagamos, y lo averiguamos primero, obviamente, ¿cómo vamos a estar listos para recibir la corona? ¿Cómo vamos a estar listos para que nuestra copa se llene de aceite y esté rebosante? Él necesita que nosotros pasemos por este proceso, iglesia. Es indispensable. Él desarrolla la determinación y se los puedo dar de testimonio. Yo estoy determinado a que no importa lo que yo estoy viviendo, yo voy a seguir a mi Señor. Y yo recuerdo una vez estando en Estados Unidos, una vez que se me fue un autobús y tuve que caminar hasta la siguiente parada porque era donde pasaban otros autobuses. Donde a mí se me fue el autobús, solo había una parada para ese autobús. Entonces tuve que caminar como 2 kilómetros para llegar a una parada donde pasaban más autobuses y tenía más opciones de poder salir de ahí, porque en esa época yo no tenía cómo manejar ni nada. Y recuerdo que en el camino, mientras yo iba caminando, yo veía, era el verano y yo veía el zacate y vi una florcita en una rotonda, estaba todo lleno de verde y vi una flor amarilla en el puro centro, chiquitita. Se veía como un puntito amarillo en el centro. Si yo no hubiera perdido ese autobús, yo no hubiera tenido ese momento con el Señor para saber de que indiferentemente de lo que estemos pasando en nuestra vida, Dios está en control, Dios tiene un propósito, Dios está en control, iglesia. Lo que pasa es que nosotros nos perdemos de los detalles pequeños por andar tan llenos en nuestra agenda. Esta semana que pasó, sucedió algo muy simpático y el Señor me habló a través de eso y quiero traerlo aquí de nuevo. Es las canoas de nuestras casas, los gutters, para las personas que lo entienden más en inglés. Las canoas de nuestras casas, dependiendo de dónde vivimos, a veces se llenan de suciedad, se llenan de hojas, porque en el caso, por ejemplo, voy al caso de nosotros, estamos viviendo en un lugar donde estamos en la cuenca de un río, pues hay mucho árbol y en ciertas épocas del año cae mucha hoja aquí en las canoas. Se llenan las canoas de hojas y cuando vienen las tormentas, si la tormenta es muy fuerte, lejos de llevarse las hojas, más bien provoca
que las hojas se acumulen y tapen, bloqueen la canoa. Vean lo que el Señor me habló en medio aguacero mientras estaba bloqueada una canoa. Yo pude ver cómo la lluvia que vino fue tan torrencial que literalmente en minutos caía lluvia que cae en horas. Fue tan fuerte que yo no hubiera podido tener esta llamada con ustedes porque no me hubiera ni siquiera podido escuchar a mí mismo del escándalo del agua. Y empecé a ver cómo la canoa empezó a desbordarse y se arrugó literalmente porque es plástica y se empezó a desbordar. Y yo entendí, o sea, ya está llena, ya, o sea, está llena de basura y ya no da, y el agua tiene que salir por algún lugar. Y me decía el Señor, ustedes son como esas canoas. Ustedes dejan que la vida y que las circunstancias, y casi que me mostró el celular, y que el celular, y que el WhatsApp llenen su vida de cosas, de basura, de porquería, y después no pueden funcionar bajo el propósito para el cual fueron creados. Oigan esto, la canoa fue creada con el propósito de hacer que el agua fluya y se aleje de la casa, sin que ingrese en la casa. Pero al estar tan llena de basura, no puede cumplir ese propósito. Y entonces el agua va a tener que buscar algún lugar y lo que va a empezar a hacer es daño. Igual nosotros, si nosotros no buscamos y entendemos el propósito, no vamos a poder mantener nuestra vida limpia de todos los distractores que hay en nuestra vida, emocionales, psicológicos, mentales, financieros, lo que sea. ¿Y qué va a ocurrir? Nuestra canoa se va a llenar de agua y vamos a empezar a tener problemas mayores. Es por eso, iglesia, es por eso que nosotros tenemos que ser copartícipes del proceso. Tenemos que permitir que el proceso que Dios ha destinado en el desierto para nosotros se cumpla. Si nosotros boicoteamos el proceso de este desierto bajo el cual Dios nos tiene, lo único que vamos a encontrar es que estamos boicoteándonos a nosotros mismos. Porque la intención de Dios es convertirnos, transformarnos en una nueva persona a través de un proceso que a veces es muy doloroso. A veces es tan doloroso que es como morir a uno mismo. Y a veces esa es la intención. Y si nosotros no permitimos que Dios verdaderamente cumpla su propósito, iglesia, no vamos a obtener el fruto para el cual está destinado el desierto por el que estamos pasando. Se los puedo asegurar. No sean como las canoas que están tan llenos de basura que no pueden cumplir el propósito de hacer que el agua fluya en ustedes. Tienen que estar limpios para que pueda fluir el agua. Para que el espíritu fluya en ustedes, ustedes tienen que estar limpios. Y eso es lo que por lo que viene el Espíritu Santo, por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Bueno, nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el trabajo de Dios. Pero a nosotros nos toca ir a ser limpiados, ir a su presencia para que Él realmente nos transforme y nos haga ser quienes llegamos, quienes somos en el nombre de Jesús. Que se cumpla su propósito en nosotros. El problema no es problema. Nosotros somos el problema si no hacemos lo que el Señor busca que hagamos. Y al final llegamos a la promesa. Cuando hayas cumplido el camino de Dios, entonces se te dará lo prometido en el tiempo del Señor. Y les voy a decir algo, estamos ante la más grande de todas las promesas para la iglesia. Estamos en el tiempo donde la iglesia va a recibir un regalo impensable, inmejorable, insuperable. Y por eso es que el Señor está urgido de moldearnos, de sacar de nosotros Egipto, como hablábamos cuando hablábamos con lo de Egipto. Vean cómo todos los mensajes se van relacionando. El Señor necesita sacar a Egipto de nosotros, necesita quitarnos a nosotros de la ecuación para que Él pueda fluir. Nosotros solo estamos aquí para que el agua fluya como la canoa, para que Él fluya en nosotros. Nosotros no estamos aquí para opinar, nosotros no estamos aquí para pensar, nosotros estamos para obedecer. Claro, a Él le gusta personas que interactúen con Él, no que no.
pero no carnalmente, sino espiritualmente. Porque nosotros en el espíritu podemos hablar con Él y dar nuestra opinión. Al final Él es el que va a decir cómo va a ser, porque Él es el que sabe mejor que nosotros, pero Él se deleita en las conversaciones, Él se deleita en la interacción porque es una interacción sana. En cambio, cuando nosotros estamos en carne, ni en familia nos llevamos bien en la carne, ¿cierto o no? Comenzarás a vivir la promesa como una persona diferente a la que eras cuando se te dio la promesa. Literalmente eres otra persona. Y vamos a ver este ejemplo de una vez, vamos a entrar. Vamos a ver, estos son algunos ejemplos, ya los habíamos tocado anteriormente, pero hoy vamos a ver el de José. José comienza con sueños e ilusiones de grandeza, pero estos se tornan pesadillas. Recuerden esto, José tenía ciertas actitudes y los invito a que lean Génesis para que ustedes vean la historia de José con calma. Vean este tipo de detalles, porque a veces leemos la historia, ya la conocemos, entonces la leemos tan rápido que no la ponemos en perspectiva como si fuéramos nosotros y nos perdemos de muchos detalles que están pasando en nuestra vida. José comienza sus sueños y ilusiones, pero antes de eso, dice la palabra, que José tenía ciertas actitudes por las circunstancias en las que él vivía, que fueron generando resentimientos familiares en contra suya. Después hablaremos de la de Moisés, de la de David, de Jesús y de Juan en otros momentos, pero hoy vamos a enfocarnos exclusivamente en José. Vamos a ver. Primero, quiero hablar de la promesa bien rápido. Es indispensable que entendamos esto. Dios le dio a José una promesa. Esa promesa fueron los sueños que le confirmaron a José que Dios lo estaba llamando a algo grande. Pero ese José de 17 años no estaba ni siquiera lo más cerca y remotamente listo de ser la persona que iba a recibir su promesa. Y esto es importante que lo entendamos desde nuestra perspectiva personal. Dios no te dará una promesa que no sea sustentada bíblicamente. Dios no te va a decir, mira, te voy a dar a la mujer de tal hombre porque ya está casada. Dios no va a ir en contra de su palabra para prometerte algo que es pecado. Cualquier promesa que no esté en línea bíblicamente, que no sea sustentable bíblicamente, mm, mm, chao, no es. Por más ímpetu, emociones y pensamientos que tengamos. Es más, tenemos que cuestionarnos mental, emocional y psicológicamente por qué estamos persiguiendo algo que la Biblia llama pecado. ¿Será que estamos ya engañados sin darnos cuenta? Número uno. Otra cosa, la promesa es imposible de alcanzar por nosotros mismos. Nosotros no tenemos la capacidad para llegar a convertirnos en las personas que son capaces de sustentar todo lo que se necesita, de tener todo lo que se necesita para que la promesa fluya, se cumpla en nosotros. No podemos. Estas promesas son más grandes que nosotros, ¿ok? Por ejemplo, qué sé yo, el hecho de que a mí me dijeran, eh, de que a mí me digan, por ejemplo, de que yo voy a ser pastor. Eso era enorme. O sea, eso, no. La última persona en la lista de las listas viejas al que ya están archivadas, yo ni siquiera estoy escrito ahí, porque yo nunca me vi, nunca me he visto, ni me veré como un pastor. Entonces, es algo más grande. Si Dios a mí me está poniendo a hablar, es porque es su voluntad, no porque yo esté persiguiendo algo con esto. Es más fácil no hablar, es más fácil estar cómodo y dejar que alguien más haga el trabajo. El propósito de tu promesa es para el beneficio tuyo o es para el beneficio de otros. Mm, la promesa no solo es para ti, es para otros. Dios no funciona solo individualmente. La bendición que viene para ti va a llenar tu copa y la va a remozar, ¿verdad? Literalmente vas a ver tu copa rebosante. Pero ¿qué ocurre cuando una copa se rebosa? Empieza a mojar a los demás, empieza a mojar a tu alrededor, empieza a impactar vidas. Cuando Dios hace algo maravilloso en tu vida, otros lo notan, otros lo ven, otros lo desean y lo siguen.
pero no es para que tú te jactes porque no tenías ni siquiera la capacidad de hacerlo tú mismo, para que tú apuntes a quién lo hizo, para que los demás vean la fuente de lo que está pasando. Vamos a irnos a Primera de Crónicas 14:2. Ahora sí, Primera de Crónicas 14:2. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Amén. Esta Amén. versión, voy a leer esta versión que tengo acá. Dice, entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey de Israel porque había hecho prosperar mucho su reinado en atención a su pueblo Israel. El propósito para el cual David fue convocado como rey y del por qué el Señor lo bendecía era el pueblo, no era David. David estaba incluido en el combo, por supuesto que no, pero no era solo para él, era para el pueblo, era para bendecir a Israel. Ahora vamos a ir a 2 de Samuel 7, del 8 al 9. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de, de detrás de las ovejas para que fueres príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Amén. Amén. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El Señor está diciendo, fui yo el que te sacó de donde estabas, te pasé por un proceso, te di un reinado para que ahora gobernaras sobre Israel y hasta me he dado el lujo de quitarte los enemigos de encima y de prosperarte. Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Él fue el que lo logró todo. ¿Por qué? Porque Dios quería bendecir a Israel. Y la manera de bendecir a Israel era a través, Él escogió que fuera a través de David. Nuestra promesa debe ser confirmada por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante que lo entendamos. Si nosotros no tenemos una comunión y una comunicación tangible con el Espíritu Santo, vamos a tener líderes espirituales. Y estos líderes espirituales nos pueden ayudar a testificar si lo que nosotros tenemos como una promesa realmente es de Dios o no, si es bíblica o no es bíblica. Apoyémonos, no confiemos solo en nuestras emociones, porque nuestras emociones son manipulables. Nuestro corazón es engañoso, nuestra mente, olvídense, es la batalla de todas las batallas. No confiemos en nosotros mismos, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos. Vamos a la fuente y que la fuente nos diga sí o no, que sí, que no. La promesa también tendrá múltiples avisos y confirmaciones en tu vida. Esta es importante que entendamos de que en repetidas ocasiones la promesa nos va a estar siendo confirmada, nos va a decir y vamos a tener cada día más certeza, más tranquilidad y más paz de que esa es nuestra identidad y nuestra realidad. También la promesa nos inicia en una nueva temporada, un nuevo viaje y muchas veces estas son aguas desconocidas. ¿Por qué? Porque nos están sacando de nuestras áreas de confort, nos están sacando de lo que conocemos y entendemos como normal. Tal vez es normal para nosotros, pero a donde Dios necesita llevarnos, lo normal no está, o no es, o no funciona, o no aplica. Entonces necesitamos entender hasta el por qué nos está llevando a donde ni siquiera, si nos hubiera preguntado, inmediatamente le decimos que no, gracias. Pero después nos quejamos cuando es la repartición, ¿verdad? Porque a mí no me tocó tal cosa, porque esto, el otro. La promesa dice, te mantiene en curso hasta que llegues a ella, porque no hay nada imposible para Dios. Vamos, quiero que leamos Lucas 1:37. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Nada hay imposible para Dios. Nada. Y Dios puede hacer en nosotros y con nosotros maravillas.
para bendecir y para llevar esperanza a la gente, pero tenemos que estar sometidos a Él. Eso es muy importante. Ok, vamos a ir rápidamente a ver el proceso de José. José, recordamos a José. José, antes del proceso, ¿quién era José? José era un muchacho de que obviamente, vamos a ver algunos aspectos, y esto es bíblico, aquí yo lo saqué de la palabra. José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. José era lo que nosotros llamamos aquí un acusetas. Y yo creo que a nadie, en ninguna familia, le ha gustado tener acusetas en la familia. A nadie. Pero José era así. José era el que iba y venía y le decía a su papá todo lo que sus hermanos hacían. Los hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a los demás. Y la razón era muy sencilla, tal vez su padre sentía de que por ser ya viejo él, no le pudo dar el tiempo o la energía que tal vez a los otros sí. Entonces le tenía un cariño más fuerte, un amor más fuerte y más especial a él. Sus hermanos protestaban ante él, porque cuando él tuvo los sueños y él contó los sueños, entonces los hermanos decían, ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe, y aún así también le tenían envidia, porque ellos veían que Dios estaba hablando a través de él. Era un acusetas con aires de grandeza. Él venía y les contaba sus sueños, y yo me imagino que él los hacía despampanantes los sueños. Uy, el Señor me va a usar y ustedes van, y ellos así, ¿verdad? Todos felices, supuestamente. Ahí inicia el proceso para él. Quiero que vayamos al Salmo 105. 105 del versículo 17 al 19. Vamos a ver, adelante. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió. Espérate, César, perdona. ¿Cuál es el que tú tienes ahí? 105 del 17 al 19. ¿Estás seguro? ¿Sí? Dame un segundo. Quiero revisar algo porque... Denme un segundo, por favor. Denme un segundo, nada más quiero verificar esa escritura. Regálenme un segundito, por favor. Vamos a ver. Perdona, era el 105 del 17 al 23. 17 al 23. Sí, correcto, sí. 17 al 23. Pero si era el que estaba leyendo. Sí, al parecer sí. Vamos a ver. Salmo 105, 17 a 23. Dale a ver. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los No, impíos. no, no creo que estés leyendo ese. ¿Estás seguro que es el 105? Ajá, 105, 17, 19. Es Salmos, ¿no? Salmo Sí, 105, versículo 17. sí, es Ajá, que lo que yo estoy 17. leyendo aquí como 105 no, no, no me dice eso. Sí, no, no, Ajá, en la versión mía tampoco. Vamos a ver. Hagámoslo más 105. fácil. Hagámoslo más sencillo, a ver. Salmo 105. Solo por hoy. Ajá, Ven, es que queremos dar la escritura tal cual. No podemos dar una que sea otra. Vamos a ver. Salmo, voy a irme hasta la 105, 17.
Sí, no, 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 estamos hablando de dos cosas diferentes. A ver, Salmo 105, es más, te lo leo acá. Es en No, Ajá. debería decir, am, luego envió delante de ellos a José, al que vendieron como esclavo a Egipto. correcto. ¿No estarás leyendo el Corán? ¿Te imaginas? Vamos a ver, vamos a ver. Ok, tranquilo, no te preocupes. Voy a poner la presentación y léelo de la presentación, ¿te parece? Sí, claro. Sí, sí, Ok, sí. listo, dale. Para efectos de referencia, déjame ver, ¿pueden ver? Espérate, a ver. Dame un segundo. Vamos a poner la presentación de nuevo. Y listo, ahí está, esa caja, este puntito que está acá, donde dice luego envió. Luen- Luego envió delante de ellos a José, el que, el que vendieron como esclavo a Egipto. 18. Allá en la cárcel le sujetaron los pies con grilletes y le pusieron con la cabeza un cepo de hierro, hasta que llegó el tiempo de que cumpliera lo que él predijo, y el Señor probó el carácter de José, como le probó Dios su paciencia. Amén, muchas gracias, César. Un placer, muchas gracias. A ver, Amén. ¿qué es lo que ocurre acá? José antes del proceso, vamos a ver. En Salmos está confirmándose de que obviamente Dios envió a José, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo, luego estuvo en la cárcel, y le sujetaron los pies con grilletes y le pusieron la cabeza en cepo de hierro, hasta que, ¿qué? Hasta que llegó el tiempo de que se cumpliera lo que se había predicho, lo que él había predicho. ¿Quién? Los sueños que Dios le dio a Moisés, perdón, a Moisés, a José. Los sueños que Dios le había dado a José eran su promesa, eran la promesa de lo que Dios iba a hacer con él, ¿verdad? Pero no, pero tenía que llegar a cumplirse un tiempo. Para muchas personas son 30 años, para muchas personas son 70 años, para muchas personas pueden ser 15, 20, lo que sea. El tiempo es de Dios. Por eso es que yo les digo a ustedes, si ustedes no saben cuál es el tiempo de Dios en su vida, no crean que por su edad Dios no ha cumplido su propósito en su vida. Búsquenlo y certifíquenlo. Búsquenlo y pregúntenle, porque aquí tenía él que pasar por una prueba, por un proceso. Y cuando él cumplió el tiempo de su proceso y su corazón se mantuvo, y ahora lo vamos a ver, entonces se cumpliría lo que Dios, el propósito que Dios le había predicho a él a través de los sueños. Pero vean lo que dice aquí, y esto nos regresa a la semana pasada. El Señor probó el carácter de José. Dios prueba nuestro carácter durante todas las pruebas, durante el desierto. Él quiere ver cómo reaccionamos, qué hacemos, qué pensamos, qué sentimos. Si nos dejamos manipular, si en lugar de venir donde Él permitimos que la amargura, que el resentimiento, que el odio entren en nuestro corazón. Puede que las pruebas sean muy duras, muy dolorosas. Puede que nos lastimen profundamente, pero lo que están lastimando es nuestra carne, no nuestro espíritu. Y el Señor tiene una intención directa con lo que Él permite, porque lo que está buscando es desprender de nosotros la carne. Cuando estamos en el espíritu entendemos y nos disponemos y nos llenamos de amor, misericordia, mansedumbre y de otras cosas que son inexplicables y son imposibles de manifestar a menos de que estemos en el espíritu. Y dice aquí cómo le probó Dios su paciencia a José. Ahora vamos a ver a cuántos de nosotros Dios realmente nos está probando nuestra capacidad de espera, nuestra capacidad de confiar, nuestra capacidad de ser pacientes y de esperar en Él. Como la canción de Jesús Adrián que decía, esperar en Él. Difícil sé que es. Mi mente dice no,
es imposible, pero mi corazón sediento está de ti. ¿Está realmente sediento nuestro corazón? Durante el proceso, ¿qué es el proceso de José? Bueno, ya conocemos la historia. A él lo terminan vendiendo, ¿verdad? Lo terminan vendiendo y lo terminan enviando ¿cómo se llama? Como esclavo. Él pasa como unos 10 años de esclavitud. Después de ahí, ¿cómo se llama? Llega finalmente a Egipto y Dios pone gracia delante de su corazón. Pero quiero resaltar algo. Y esto es algo que lo que me hablaba el Señor hoy. El Señor me decía que, a ver, José probablemente lo venden como esclavo, que hubiera sido mejor que lo mataran, pero lo venden como esclavo, ¿verdad? Y una vez que a usted lo vendían como esclavo, no había forma de que usted dejara ser esclavo a menos de que alguien pagara el precio por usted, por su libertad. Pero imagínense esto, ustedes imaginan la esperanza de él el primer año, pronto el Señor va a restaurarme, pronto el Señor me va a rescatar, yo sé que alguien le va a decir a mi papá, yo sé que él va a venir y va a pagar por mí y poco a poco, con el pasar de los años, su sueño y su esperanza de ser restaurado, de ser rescatado, de ser llevado de vuelta a casa, fue disminuyendo. Eso pudo haber abierto las puertas del resentimiento, de la amargura, del enojo. Eso pudo haber abierto muchas puertas en él. Y sin embargo, él dijo, no, yo confío en el Señor, yo confío en el Señor, yo confío en el Señor. Él actuó como tal. Él siempre tuvo el temor a Dios como número uno. ¿Y qué ocurrió? Eso lo mantuvo y Dios le dio gracia delante de sus dueños. Cuando llegó a Egipto, él conoció a Potifar y Potifar literalmente lo tenía como dueño segundo al mando de sus terrenos y sus posesiones y todo. Potifar era un alto oficial egipcio. ¿Y qué ocurre ahí? Viene nuevamente la prueba. En este caso, la esposa de Potifar. José era tentado por la esposa de Potifar. Conocemos la historia. Fue tentado muchas veces por ella. De repente la esposa de Potifar dice, él reprende a la esposa de Potifar por temor a Dios, número uno, y número dos, por obediencia a su amo. ¿Y qué pasó? Más bien ella se dejó ropa de él y lo acusó de intento de violación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo meten en la cárcel, ¿verdad? Lo meten en la cárcel y aún en la cárcel, eso me conmovió porque aún en la cárcel, él no era de ir a defenderse o de ir a decir, no, me están mintiendo, me están implicando. Y él no fue a pelear. Simplemente dijo, hey, Señor, yo estoy en tus manos. Yo estoy en tus manos. Y el Señor lo bendijo y lo ayudaba. Incluso hasta lo pusieron a cargo de todo lo que se hacía en la cárcel. El Señor lo bendijo durante el proceso. ¿Por qué? Porque él tuvo la actitud correcta, porque él tuvo el actuar correcto, porque su corazón y su mente estaban donde debían estar. Y entonces Dios lo bendijo durante el proceso, pero el proceso no fue fácil. Dios no le quitó el proceso. Él pudo haber orado y Señor, quítame el proceso. Dios no le quitó el proceso. Él tenía que pasar por el proceso. Y el proceso tenía que cumplir una misión en él, un objetivo en él. Y eso fue lo que sucedió. José mantuvo su temor y su obediencia a Dios y Dios lo sacó adelante en medio de la prueba. Entonces, José había madurado y ahora estaba listo para cumplir el propósito. Esto es después de la esposa de Potifar. Vamos a ver que José, después del proceso, ya ha madurado y ahora está listo para cumplir el propósito del llamado. Él simplemente había cambiado. Simplemente la experiencia de vida a él lo había convertido en otra persona. En una persona que confiaba en Dios, en una persona que entendía que Dios tenía todo bajo control y que él tenía que someterse a la voluntad de Dios. Ya no era aquel joven que era cusetas, ya no era aquel joven que era impetuoso, ya no era aquel joven que se dejaba manipular por sus emociones, ahora era una persona seria, una persona tranquila, una persona sensible a la voz de Dios.
Y dice la palabra que entonces un día él se acordó, cuando llegaron los hermanos, se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y se acordó del propósito que Dios estaba estableciendo en su vida, su promesa de que él iba a estar reinando o de que iba a estar liderando a su familia. Y él se dio cuenta ahí de que entonces ya el círculo se cerraba. Es importante que entendamos esto. José, a pesar de esos 12 años de prueba, él mantuvo siempre sus ojos y su corazón en donde debía estar. Y dice la palabra que, ¿cómo se llama? Él se mantuvo fiel, siempre, siempre se mantuvo fiel a Dios y a la promesa durante la prueba en el desierto. Él nunca, él pudo haber hecho tantas cosas. Miren, viendo a los hermanos de la familia, él pudo haber tomado venganza contra ellos, si en su corazón él hubiera permitido la amargura, si en su corazón hubiera permitido el resentimiento. Miren, ese era un momento pero perfecto para que él manifestara eso. Y sin embargo, conocemos la historia. Él más bien va y les dice: yo soy José. Y esta fue la razón por la cual todo tenía que suceder, para que yo pudiera rescatarlos, para que yo pudiera darles abrigo, para que yo pudiera salvarlos de la temporada de escasez. Nosotros nunca, así como José, nunca hubiese podido imaginar todo lo que tenía que pasar en su vida para que el proceso de él lo convirtiera de aquella persona que era a la nueva persona que ahora es, para que pudiera cumplir el propósito de Dios. Y nosotros creemos que sabemos. Eso es extraordinario. Al ser fiel al proceso, llegó a cumplir no solo su promesa, sino también su destino. Y hoy, ¿cuántos años después estamos hablando de él como un ejemplo para nuestro desierto? Un ejemplo para la actitud, las decisiones, las emociones y los pensamientos que tienen que regir nuestra vida en medio de nuestro desierto. Cuidémonos de nosotros mismos, por favor. Aunque pensamos que nuestra causa es justa, el que decide eso es Dios. El que establece la justicia es Dios, no nosotros. Motivación final. Manténganse en el proceso y abrácenlo. Sean copartícipes de Dios en el proceso. No huyan del proceso. No justifiquen sus decisiones de alejarse del proceso por lo que sienten o piensan. Vayan donde Dios y permitan que Él les muestre qué es lo que verdaderamente está ocurriendo. Vamos a ir a Santiago 1:4. Dice la palabra: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén, amén. Qué lindo, porque la palabra dice claramente, o sea, yo la voy a leer en esta versión que tengo aquí a mano, pero dice: por lo tanto, deben resistir la prueba. No está hablando de resistir la prueba de que ni siquiera no me voy a desgastar con ella, no, deben resistir durante la prueba. Deben resistir el proceso que la prueba está trayendo a sus vidas hasta el final, llevar la prueba hasta el final, llevar el cumplimiento del propósito para el cual este desierto fue traído a tu vida hasta el final. ¿Cuál es el final? El propósito de Dios. Y dice: para que sean mejores y puedan obedecer entonces lo que se les ordene. Si nosotros somos copartícipes del proceso, Dios nos va a llevar en mejoría, en entrenamiento, en preparación, y vamos a ser personas mejores que cada día se parecen más a Cristo. Dice la palabra aquí: el que comenzó tan buena obra en ustedes, ¿verdad? Esto de hecho leamos la de Filipenses 1:4, creo que lo tienes tu tía. Adelante. Filipenses o Timoteo. ¿Tú tienes Timoteo? Yo tengo Timoteo. Entonces primero leamos Filipenses. No, no lo dijo. Esa no la diste, Ye. No he dicho absolutamente nada, esa la leo yo.
El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese. De esto estoy seguro. O sea, Dios ha comenzado una obra en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, podemos decirlo abiertamente, todos nosotros venimos de ser peores personas. Todos nosotros venimos de una carnalidad terrible. Y Dios nos salvó, nos dio vida eterna a través de su Hijo y nos está transformando y a veces tiene que permitir que en nuestra vida hayan desiertos calibre apocalíptico para que nosotros podamos verdaderamente ser transformados. Ahora sí, leamos Timoteo, primera de Timoteo 1, 18, 19. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milite por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Amén, amén. Es indispensable que entendamos, iglesia. Vean este mandamiento, a mí me encanta, esta versión por lo menos me gusta mucho que dice, pelea la buena batalla, tal como dicen las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Cuando nosotros, Dios nos muestra una promesa, cuando Dios nos dice y nos da un llamado, cuando Dios nos habla y nos dice, tengo grandes cosas para ti, esas son profecías, son mensajes, son promesas. Y lo más increíble de esto, vean qué curioso. A mi esposa, y voy a contar esto, Adri, así que, bear with me. Em, a Adri, a mi esposa, le profetizaron de que ella se iba a casar con un pastor, ¿cierto o no? Sí, amén, amén. Claro, a mí no me preguntaron, ¿verdad? A mí nunca me dijeron, usted se va a casar con ella, se tiene que ser pastor para cumplir la profecía. Y es más, se los he dicho abiertamente, yo soy, lo acabo de decir hace poco, yo era la persona que, pastor, yo jamás, de los jamases. Yo no estoy haciendo mi voluntad, estoy haciendo la voluntad de mi padre. Y lo sé porque para que yo pudiera llegar a este punto en mi vida, hacer esto, Dios tenía que intervenir. Y Dios tenía que agarrarme en un desierto. Y he pasado por cualquier cantidad de desiertos en estos últimos 12 años, parecida a la cantidad de años de José, que moldearon mi carácter, que moldearon mi mente. No voy a decir que yo todavía no tengo carne, por supuesto que tengo carne. Pues, mi carne sigue estando ahí, pero es precisamente mi carne la que me hace necesitar de Dios urgentemente, porque si no sigo siendo yo, yo no quiero ser yo detesto a Jerry, yo quiero ser el Jerry que el Señor ha llamado en el Espíritu y que soy en Cristo, no el que soy en mi naturaleza humana. Pero vean qué curioso, volvemos a lo mismo, a mi esposa le profetizan que yo me voy a casar que ella se va a casar con un pastor, y vean lo que Dios me tiene haciendo, aunque yo diga que jamás. Entonces, lo pongo como un ejemplo. No determinemos a Dios. No determinemos a Dios. Dice, peleemos la buena batalla, tal como dicen las profecías que se hicieron acerca en cuanto a ti. Aférrate a la fe en Cristo y conserva limpia tu canoa, tu conciencia. Hay quienes desobedecen la voz de su conciencia y han naufragado en la fe. Amén. Iglesia, espero que el mensaje de hoy les ayude a ustedes a entender que lo que está pasando en su vida en este momento no es un accidente. Si usted está pasando por un desierto, si usted está pasando por terrenos escabrosos, si está sufriendo algún tipo de prueba, no es un accidente. Hay un propósito y es ese, el propósito, es más bien la evidencia de que Dios está interviniendo en su vida. Lejos de sentirse abrumado y frustrado y dolido y resentido y todo,
Usted debería sentirse dichoso, porque significa de que Dios está interviniendo. Y cuando Dios interviene es para lograr algo. Dios puede intervenir un terreno que no es fértil. Créame que cuando Dios interviene lo convierte en un terreno súper fértil. Y para muestra un botón con Pablo. Pablo pasó de ser asesino de cristianos a ser un revolucionario para Cristo. Y ustedes me dirán, pero Pablo era Pablo. ¿Acaso Pablo era diferente a cualquiera de nosotros? Pablo es un ejemplo que nosotros debemos tomar como yo quiero, una inspiración para que nosotros seamos como Pablo. Y decir, Señor, muéstrame, abre los ojos. Así que iglesia, hoy hablamos del proceso, del desierto. Próximamente vendrá un par de temas más para dar cierre, Dios primero, al tema del desierto. Pero los desiertos van a seguir hasta que el Señor cumpla el propósito que tiene establecido en el desierto de cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu desierto hoy? No, no es para que me lo digan, es nada más para que analicen. Ustedes, mi esperanza es que hoy hagan un análisis introspectivo con el Señor, que ojalá se extienda por un par de semanas y que estén, Señor, muéstrame, Señor, será aquello, muéstrame, hasta que el Señor les hable. Y entonces empiecen a pintar el mapa que Dios está queriendo hacer en sus vidas. A veces ese mapa no se logra ver para adelante, pero se ve desde atrás. Cuando usted ve de dónde lo está trayendo, usted empieza a ver la dirección que Dios le está dando en su vida. Y créame que el desierto que usted tiene hoy o va a tener o ha tenido es parte de ese camino, es parte de ese propósito. Amén. Vamos a cerrar la grabación por el día de hoy. Dios los bendiga.